Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Primero, gracias, por supuesto, por invitarnos a participar en estas jornadas, a todas las personas que hay detrás, que han organizado para que esto sea posible. Y también agradeceros dar visibilidad, ¿no? Algo que para nosotras, para mi compañera Cristina y para mí, bueno, pues es esencial, que es dar voz y visibilizar a las mujeres mayores. En nuestro caso, trabajamos con mujeres en situación de violencia de género que puede ser explícita o no explícita, es decir, puede que la mujer lo haya dicho o no, ¿vale? Sí quiero, bueno, esto es lo que tiene que ser la segunda en participar, y quería agradecer a Paola, ¿no? Porque a nosotras cuando empezamos en el 2017 nos costó mucho como dar forma a esta guía que comentaba ahora mismo Paco y a intentar entender, ¿no?, todos los procesos que estaban ocurriendo. Y quizás voy a repetirme algunas cosas de otra manera, porque lo voy a contar desde otro lado y tratando de completar todo este trabajo que ha presentado Paola, que nos parece súper interesante y que además nos encanta, y siempre damos las gracias a quienes tenéis el tiempo de escribir, de investigar, de poner blanco sobre negro, ¿no?, todo lo que al final, bueno, pues el día a día de las personas que estamos en intervención pues nos cuesta, ¿no? Y a pesar de ello, pues tenemos esta guía que os invito a ver, y que no está escrito todo y que hay mucho todavía por investigar, por recopilar, ¿vale? Lo que siempre nos gusta a nosotras decir, alto y claro, es que la violencia de género, pues como decíamos y han dicho todas las personas que me han precedido, no la viven esas mujeres o las mujeres, ¿no?, sino todas, nosotras, cualquier mujer, ¿no?, por el hecho de ser mujer. Esto siempre lo aclaramos. Y más que hablar de problema de la mujer, lo que nos gusta hablar es de las dificultades que tienen las mujeres para hablar de violencia de género, para trabajar su proceso de violencia de género. Porque la dificultad está en pedir apoyo, en poder hablar, como decía Paula, ¿no?, de la violencia sufrida por el daño ocasionado, o incluso para salir de esa situación. Son dificultades y no problemas. ¿Por qué intervenir, no? Que es también por qué intervenir, por qué investigar con mujeres mayores, ¿no? Nosotras entendemos que las mujeres mayores, y lo decía muy bien Paola, lo decía con esta palabra, ¿no?, de se intensifica, es de una manera intensa la violencia de género en mujer mayor, porque viven relaciones, ¿no?, que decías, de 30, 40, 50 años. E incluso nosotras trabajamos con mujeres que todavía están en esa situación de violencia, ¿no?, de 50, incluso más años de convivencia, porque el noviazgo inició antes y muchas veces las mujeres hablan de relación cuando se han casado, pero a lo mejor han tenido 5 años antes, ¿no?, de novias y novios. Recupero también algo que decía la compañera de la jubilación. Para nosotras sí que es un punto muy importante de inflexión. Si bien no marca a lo mejor algo biológico, sí marca un punto esencial en la relación, que es cuando los agresores pasan más tiempo en casa. La jubilación pasa a ser un 24/7, ¿no? Y ahora con la pandemia, además, se ha visto aún más intensificado por este 24/7, ya ha sido encima en 4 paredes, ¿no? Durante los meses que estuvimos y semanas en casa, y todo lo que ha supuesto, ¿no?, porque aunque se haya vuelto a la normalidad, muchas personas mayores no han podido volver a su normalidad. Centros de mayores cerrados, actividades reducidas. Eso ha provocado que muchas mujeres que ya en la situación de violencia se veían mucho más aisladas, en este caso se haya incrementado, intensificado, que usaba, y me ha encantado la palabra Paola, esta situación. Está también una situación que es la situación de, bueno, pues la propia enfermedad o dependencia, que puede ser de la propia mujer, por lo que hablábamos, ¿no? Vamos envejeciendo, nuestro cuerpo no responde igual, pero también de, en este caso, mi pareja, que es encima mi agresor y que muchas veces termino que tener que cuidar, ¿no? La pérdida de la red social. Por un lado, por edad es lógico, fallecimiento de hermanos, familiares, amistades, y cuando se cruza con violencia, por el aislamiento que la violencia en sí ejerce, bueno, la violencia, el agresor ejerce a través de la violencia, aislar a la mujer, ¿no? Y después, bueno, pues lo que comentaba, ¿no?, de la pandemia, ¿no? Como además, lo comentaba Paola, estas mujeres han sufrido este maltrato también en silencio,
porque lo han ocultado durante años, el valor del secretismo, que bien nos decías, y además, porque cuando han ido a pedir ayuda o han consultado con alguien, bueno, pues no han recibido una respuesta que las haya alentado. Esto hablo yo cuando las mujeres empiezan a tener situaciones de violencia en sus relaciones con 30, 40 años, hace 40 o 50 años atrás. Luego lo veremos un poquito. Es por eso que decimos que la violencia de género está invisibilizada en las mujeres mayores, por todo esto que os hemos dicho, ¿no? Porque, bueno, pues parece que no hay. Nosotras cuando empezamos los centros de mayores en Madrid a ir a hablar de las relaciones de buen trato, de las relaciones de maltrato, nos decían, no, si aquí eso no existe, ¿no? Y sin embargo, al acabar los talleres, muchas mujeres nos acercaban, oye, perdona, vamos a seguir hablando de esto porque a mí me gustaría, ¿no?, poder hablar. Y entonces ya hablábamos con la trabajadora social del centro, oye, mira, si estáis interesadas, vamos a crear un grupo, vamos a ver cómo organizamos esto, ¿no? Es difícil hablar de violencia a ninguna mujer, a ninguna persona, pero a ninguna mujer nos gustaría sentir que nos señalan con la etiqueta de víctima, ¿no? Por eso usamos mucho la palabra supervivientes, porque realmente las mujeres que están en situación de violencia de género son supervivientes a esa relación. No nos gustaría ser señaladas, por eso también no vas a decir, ¿no? No vamos con un cartel por aquí diciendo yo soy víctima de violencia de género. Por eso nos gusta también mucho, cuando estamos en jornadas de envejecimiento, diferenciar mucho lo que son los malos tratos a personas mayores, ¿no?, y el estrés del cuidador, con lo que es la violencia de género. ¿Por qué? Porque nos hemos encontrado con muchos casos, ¿no?, de profesionales, familiares e incluso vecinas, amigas, ¿no?, de mujeres que la violencia que se ha sufrido, que se está sufriendo, pues se ve como un abuso a una persona mayor, ¿vale? Pues que, bueno, pues no se considera de esta manera porque a lo mejor él es dependiente, entonces le tienes que cuidar tú y entonces lo que pasa al contrario, ¿no?, cuando es el hombre quien cuida a la mujer, no, es porque está estresado, es un poco agresivo porque pues tiene muchas cargas en la cabeza, tiene muchas preocupaciones. Cuando hay un componente de género muchas veces, ¿no?, es verdad que se puede diferenciar y para eso hay que tener claro, como bien decíamos, que la violencia se ejerce por el hecho de ser mujer, que hay una asimetría de ese poder en la relación, ¿no?, y hay una intencionalidad, no es algo puntual en el tiempo, sino que es algo que ha perdurado, no es un grito que nos puede salir a cualquiera, ¿no? Me gusta mucho diferenciar un acto violento a violencia continuada, ¿no? Es muy diferente, ¿no? Todos y todas en un momento, por la situación y por la educación que tenemos, que estamos en una sociedad muy violenta, podemos dar un puñetazo en la mesa, un grito, pero lo que hablaba, ¿no?, de la violencia velada, ¿no?, y más en mujeres mayores, en las que ya ni siquiera hace falta un grito, sino que con una mirada, nos cuentan las mujeres, con una mirada ya la mujer sabe perfectamente que algo pasa, que ya no va a levantar la voz, que ya no va a hacer determinada cosa. ¿Qué más os cuento? Nos gusta dar datos. Yo soy de datos también. Tengo también de formación profesional por ese lado. Pero también para visibilizar, ¿no? Mira, lastimosamente, siempre que hago esta diapositiva la tengo que actualizar y son 1.119 las mujeres asesinadas desde el 2003, que es desde que se empezó a contabilizar los asesinatos de mujeres, y de estas 144 eran mujeres mayores de 60 años, lo que es casi el 13% del total de víctimas. Nos gusta decirlo porque porque trabajamos con mujer mayor y violencia. ¿Y por qué no hablan, no, las mujeres? Hablábamos, ¿por qué no hablan las mujeres? ¿Por qué voy a entrevistar a mujeres y no me hablan de violencia? ¿Por qué no vienen a los recursos? ¿Por qué no? Bueno, pues primero porque no identifican la violencia que están viviendo, no lo identifican como violencia. Bien lo ha explicado Paola, lo que ellas viven pues es otra cosa, ¿no? Ya lo vamos a ver ahora en un poquito. También porque faltan campañas de sensibilización, faltan anuncios de las campañas de los ministerios, de las consejerías, de los ayuntamientos dirigidas a violencia en la que el público específico sea mujer mayor, ¿no? Las imágenes utilizadas, los textos, los mensajes.
Luego también porque las mujeres mayores han vivido y viven su relación con resignación y además están influenciadas con este estigma social, ¿no?, de proteger a la familia, este deber ser, ¿no?, del ser para otros que hablaba Paola, ¿no? Y porque, bueno, al final hablas con ellas y dicen, es que siempre ha sido así, no hay nadie que les diga o que les haya dicho a lo largo de sus vidas que hay otra manera de relacionarse, otra manera de quererse y que hay relaciones de buen trato diferente, ¿no? Y bueno, también muchas porque es lo que les ha tocado. Esto lo han recibido por todos lados. Además también porque una vez que identifican y toman conciencia, ¿no?, de esa violencia que están sufriendo, pues nacen sentimientos de vergüenza, como hablaba yo antes, ¿no? Nadie se dignifica, ¿no?, de ser víctima de violencia. También de la culpa, que nombraba Paola, perdona. Impotencia, pero sobre todo miedos, ¿no? Los miedos a sus reacciones, a las reacciones de él, ¿no? Si se entera que yo estoy hablando de esto con alguien, yo tengo miedo a la reacción que pueda tener él. Pero también a las repercusiones hacia otras personas, ¿no? Hablábamos antes de la familia y luego os voy a hacer una puntualización también, porque las mujeres tienden a proteger a sus hijos e hijas, a sus amistades, a otros familiares. Y también miedo ante su situación vital, a la situación en la que están, ¿no? Lo ha explicado también muy bien la compañera. La toma de decisiones, para tomar una decisión tienes que tener primero también información, pero también recursos, ¿no? Recursos económicos, recursos habitacionales, y muchas veces pues no existen como tal. Y luego, por algo que nos parece súper importante, es que para visibilizar la violencia de género hay que nombrarla, ¿sí? ¿Y qué pasa? Que las mujeres mayores no nombran la violencia de género. Es un término también muy reciente, ¿no? Bien lo decíamos, la Ley de Violencia de Género es del 2005. Bueno, se publicó en 2004 y se puso en marcha en el 2005. Con lo cual a estas mujeres les ha pillado con una edad que ya llevaban muchos años de recorrido en violencia. Y bueno, como digo aquí, el 45% de las mujeres mayores no hablan, frente al 18% de mujeres de otras edades. Es un abismo, ¿no? Es bastante. Esto quiere decir que el 80% de mujeres entre los 16 y los 60 años cuentan con mayor facilidad y nombran la violencia de género. Al contrario, no ocurre. Luego también porque las mujeres mayores son, junto con el grupo de adolescentes, las que menos denuncian. Hablábamos de la denuncia, hablábamos en bambalinas que la denuncia muchas veces en nuestro caso no es ninguno de los objetivos, es algo que existe y que es una posibilidad y que se informa, pero no es el objetivo del trabajo que hacemos con las mujeres. Y principalmente porque la respuesta que hay una vez que denuncias y el proceso que se inicia es muy complejo, ¿no? Y además también porque las mujeres mayores acuden también, como bien decía Paola, y de ahí su estudio, no aparecían las mujeres mayores en los recursos, ¿no? Es que es verdad, no acuden muchísimo menos en proporción. Y como decía, porque la violencia de género en sí misma es compleja, es invisible y hay esa falta de identificación, y porque es un proceso, ¿no? A veces pensamos que, venga, violencia de género, venga, ¿quién está? ¿Quién no? Aquí, vengo aquí. No, a ver, es un proceso. Es algo muy lento, muy complejo, muy doloroso, como decías, crea mucho dolor. Y el dolor, pues a veces inmoviliza, el miedo inmoviliza, y entonces es un proceso que muchas veces nosotras hablamos, ¿no? Nosotras llevamos desde el 2017 y aún seguimos. Tenemos grupos de mujeres en los que hay mujeres que todavía no han dicho que ellas son víctimas o que sufren violencia. Nosotras lo sabemos, lo vemos, las escuchamos, pero su proceso a lo mejor dura ya toda la vida. Y es por eso que hablábamos, ¿no?, no de problemas, sino de dificultades. Para nosotras es importantísimo estos dos conceptos, el edadismo y el patriarcado. El patriarcado como el contexto social en el que vivimos todas y todos, y que lastimosamente afecta más a las mujeres porque estamos en desigualdad. No digo que no afecte a los hombres, pero bueno, ese es otro caminar y os invito siempre a los compañeros que os lo trabajéis. Digo, ¿no?, que el patriarcado al final implica un profundo daño, ¿no?, a las mujeres y una resignación ante esta situación, porque el patriarcado apoya, por un lado,
y legitima la superioridad del hombre y el poder del hombre sobre las mujeres, y además hace un efecto bueno, pues de hacernos como pequeñitas, ¿no? En la toma de decisiones, en la visibilidad, ¿no? Que hablábamos hace un rato, en la sociedad, todo lo que todas y todos sabemos que bueno, pues el patriarcado y la sociedad machista ejerce, ¿no? Y esto es algo que tenemos que tener siempre presente en la mirada a la hora de intervenir. Si perdemos esto, que esto existe en la mirada de la intervención social en general, y más con mujeres mayores, pues estamos perdiendo como el 50% o más, diría, de nuestra intervención. Y por otro lado, hablábamos del edadismo, ¿no? Bueno, me he pasado aquí. Os pongo esto porque si os... Voy a haceros me gusta, no vamos a intervenir mucho, pero os voy a hacer un ejercicio, ¿no? Si os digo la palabra mujer mayor, ya sé que aquí estamos en un público, pues que de todas... Bueno, yo tengo 45 años, ya casi estoy en el estudio. ¿Qué palabras, no, se os vienen a la cabeza? Pensarlo por un momento, cerrad los ojos, yo digo, mujer mayor, la primera que os venga. No la digáis, dejárosla ahí. ¿Tiene alguna que ver con estas? Con incapaz, débil, es una carga, es frágil, es dependiente, es pasiva, vulnerable. Como decía Judith Butler, el estereotipo sistemático y discriminación contra las personas mayores por el hecho de ser viejas es esto del edadismo, ¿no? Que ya hemos nombrado, Paco lo ha dicho varias veces, mañana lo nombrará seguramente Mónica, si tenéis la oportunidad de escucharla. Y al final pues nos hace ver el envejecimiento como algo, una etapa llena de connotaciones negativas, ¿no? En una sociedad donde se valora la productividad y el consumo, eso es lo que prima, ¿no? Y no nos permite ver al final pues, las potencialidades, las experiencias acumuladas, los saberes, ¿no? De las personas mayores y de las mujeres en particular. Si sumamos estos dos conceptos, edadismo y patriarcado, al final estamos viendo cómo ambos tratan de invisibilizar la diversidad que muestran las mujeres mayores, ¿no? Colocando sus deseos, sus conocimientos, sus fortalezas en un lugar pues, poco valorado, e incluso, como decíamos, invisible, ¿no? Tanto en las relaciones de pareja como en la sociedad en general. Como decía, vais a tener la oportunidad de escuchar a Mónica, a Ana Freixas. Para nosotras son referentes en la perspectiva feminista y en la perspectiva de edad. Y bueno, espero que las podéis disfrutar. Nosotras no vamos a poder, pero como se está grabando, pues lo podremos hacer. Como decía, bueno, pues estas son una serie de dificultades. Voy a pasar por encima porque Paola las ha contado muy bien, pero bueno, algunas cosas que nos gusta contar, ¿no? Este deber ser, ¿no? Del rol tradicional de la mujer. Nos parece importante pensar en esto que decíamos. Igual que pensamos que el patriarcado nos acompaña, tenemos que pensar cuando trabajamos con mujeres mayores que a ellas, la mayoría nacidas entre los 40 y los 50, los años 40, años 50, incluso años 60, el sistema que teníamos en este país, la dictadura franquista, tenía y potenciaba un rol tradicional muy fuerte, ¿no? Donde la bondad, la generosidad era ilimitada, el rol de la mujer era el de madre, el de compañera, y además pasábamos de depender de nuestro padre a nuestro hermano mayor y ya después a nuestro marido, ¿no? O de nuestro suegro, incluso nuestro cuñado. Tenían más voz que la propia nuestra. Y además, el rol de cuidadora, digamos que absorbe o invisibiliza o se pone en primera plana de cualquier otro rol, y el cuidar a los demás al final es algo del que luego cuesta mucho salir, ¿no? Por eso hablábamos antes de la culpa o de cómo voy a dejar a mis hijos, ¿no? que cuiden a su padre. Nos cuesta a todas, estamos educadas así. Imaginaros en una situación como esta, ¿no? Y como bien decía Paola, el divorcio no existe hasta 1981. A muchas mujeres ya las pilló con 40, con 50 años. Volviendo, y aquí lo que decía la compañera de las hijas e hijos, ¿no? Es verdad que diferenciamos como dos momentos, ¿no? Bueno, por un lado,
la falta de apoyo porque los hijos se van de casa, ¿no? y tú te quedas sola con tu agresor en tu domicilio, o se cambian de casa, de ciudad, se alejan. Hablaba antes, las amistades fallecen, el tema de la salud, cuidar de otros, muchas veces de sus agresores, a veces de los suegros incluso, ¿no? Hablábamos de la familia extensa, a veces no de tus padres, que además tienes que cuidar a los suyos. Y esto, pues al final, enfrentan una manera de vivir en la que no hay testigos ni apoyos cercanos. No tienes a tu amiga de toda la vida a quien llamar, no tienes a tu hija o a tu hijo y demás, ¿verdad? Y además, una cosa muy importante que habéis dicho de la soledad. A veces, y esto nos lo dicen mucho las mujeres, estoy rodeada de personas y me siento sola. Estoy sentada a la mesa con mi familia y me siento sola. Esto es también la violencia de género, lo que genera ese tipo de relación, ¿no? Y porque muchas familias la tienden también a invisibilizar, ¿no? Es complicado hacerte cargo de una situación familiar como es la violencia de género. Y luego, más allá de juzgar a hijas e hijos, que a veces a nosotras también nos pasó al principio, de porque no las apoyan, porque no las entienden, porque si saben que su madre está viviendo esto, porque no le ofrecen su hogar, también nos dimos cuenta, nos llevó un tiempo, que las hijas e hijos adultos ahora son adultos, pero han estado el mismo tiempo que ha estado esta mujer en esta relación, han estado ellos desde niños y niñas. Y son también niños y niñas dañados, han crecido en violencia, en una relación de violencia. Muchos hijos e hijas tienden a reproducir la violencia en la relación con sus madres, ¿no? Que muchas veces vemos el maltrato a hijos e hijas, puede venir de ahí, ¿no? Lo digo para las personas que trabajáis o que tenéis cerca estas situaciones, ¿no? Que a veces se nos pasa por alto, ¿no? Y bueno, pues la experiencia te va dando estas connotaciones que vas uniendo, ¿no? Y como decía, ¿no? Pues que como hija o hijo dañado también temes tenerte que quedar con tu padre agresor, con lo cual a veces entendemos ese distanciamiento, ¿no? Que a veces nos sorprende como profesionales. Y además eso supone otra carga más, tanto emocional, y es un pesar para las mujeres a la hora de tomar estas decisiones. Una mujer no va a tomar una decisión si sabe que su hijo o su hija va a tener que cuidar a la persona que la ha estado agrediendo. Esto en cuanto a las dificultades que hablábamos del apoyo, ¿no? Pero también está la dependencia económica y social, decíamos, por aquí también. Yo ya digo que voy a repetirme un poco al principio, pero me parece necesario y bueno, no está de más escucharlo de otras maneras, creo. Si de todas maneras en cualquier momento me podéis decir. Para nosotras es importante tener esto en cuenta porque la mayoría de las mujeres mayores tienen pensiones bajísimas, si las tienen. Muchas de ellas no han podido trabajar fuera del hogar y no han generado sus propios ingresos. Y además, muchas mujeres, aun siendo víctimas de violencia de género, no tienen muchas veces acceso porque la ley es un poco compleja y como no se accede a recursos, la gente está acostumbrada a, en Madrid por lo menos, existe una ayuda económica, que es el REMI, que va adjuntada a la búsqueda de empleo. Obviamente, las mujeres de más de 60, 65 años que están en situación de violencia no están precisamente buscando empleo. Entonces, ese tipo de ayuda no tiene acceso. Se está ahora tratando de gestionar las pensiones no contributivas y hay un título habilitante de víctima de género que, bueno, estamos tratando de que bueno, pues se gestione más rápidamente. Pero es verdad que la ley tiene, como todo, sus trabas y es una pena que se dice la consejera, pero me gusta siempre dar como el tirón de orejas a las administraciones y a los poderes públicos para que generen, ¿no? Que las leyes van a veces un poco lentas y las realidades pues hay que intentarlas solucionar cuando se están dando las situaciones, ¿no? Pero bueno. También una desconfianza en el sistema judicial y policial, ¿no? ¿Esto por qué lo traigo? Porque muchas mujeres sí que han acudido, sí que han ido a denunciar, sí que han ido a decir mi marido me hizo esto, me ha hecho esto, pero lo que tuvieron en su momento, cuando les empezó a pasar, imaginaros, antes de que hubiera ley de divorcio, ley de violencia, era muchas veces, no te preocupes, Pepa, luego hablo yo con tu marido en el bar, ¿no? Cuando han ido a la Guardia Civil. O incluso nos han dicho, ¿no? Algo habrás hecho.
Algo habrás hecho para que tu marido se haya comportado de esta manera. Entonces es normal que una mujer haya adquirido una desconfianza al sistema, ¿no? Al sistema judicial, al sistema policial, porque ya fueron y eso fue lo que tuvieron. También es por esto que vemos súper importante, me llevo un poco mal con este micrófono, nos parece importante para paliar un poco esto es mantener informadas siempre a las mujeres. No quiere decir que nosotras demos la información y vayan a tomar una decisión, pero sí hemos ido comprobando que en la medida que las mujeres tienen información de sus derechos, de los recursos, de sus posibilidades, de los apoyos, tienen más capacidad para tomar esa decisión. Lógicamente, cualquiera de nosotras, ¿no? Lo tendríamos también. Luego, la falta de recursos especializados adaptados a las mujeres mayores. Llegan tantas mujeres de menos de 60 años a los recursos que al final la marabunta del día a día te va haciendo que te ajustes a lo que te llega, ¿no? Si no llega, como lo hemos visto tanto con el estudio de Paola como con lo que os vamos contando, las mujeres mayores no llegan a los recursos, al final los recursos no se adaptan. ¿Qué pensamos nosotras? Que eso debe ser al revés, los recursos deben ofrecer alternativas a las mujeres mayores, si no va a ser muy complicado. Si yo no sé que existe un piso especializado para mujer mayor en violencia que por fin este año va a incorporarse, bueno, este año sí, ya hay como 6 plazas para todo Madrid para mujer mayor en situación de violencia de género y el año que viene va a haber unas cuantas más. Pero es poco, obviamente, pero bueno, antes no había. Si ya existe esa posibilidad y la informamos, será mucho mejor. Luego también porque actualmente si una mujer mayor decide dejar su domicilio porque sin denunciar, o porque denuncia, o porque no denuncia, o porque necesita ayuda, sí que es verdad que se puede ir a una residencia. Hay unas plazas de residencia que pueden ir, pero claro, nosotros nos preguntamos, las residencias no son espacios seguros, no son espacios donde haya una protección, no son espacios donde haya una atención integral, donde la mujer pueda tener su espacio para trabajar su proceso. No nos parece el recurso más adecuado. Es mejor que nada, pero no es el recurso más adecuado. Y ya no, si hablamos ya de interseccionalidad, mujer mayor, rural y demás. Como decía, las campañas de sensibilización nos parecen muy importantes. Las imágenes de carteles de la tele, la mayoría de las veces aparecen mujeres de mediana edad, tirando a jóvenes. Yo diría que todas las que aparecen aquí son bastante más jóvenes que yo, con hijos pequeños. Esto, claro, si tú no te ves, si no te nombran, si no sales, es difícil identificarte, ¿no? Yo no soy esa mujer. Yo no soy la mujer del ojo morado, aunque los haya sido, o no soy la mujer que veo en ese cartel. Y además, como os decía, porque cuando, eso os lo he dicho ya, ¿no? Pero bueno, como son palabras de ellas, me gusta decirlo, ¿no? Lo que ellas nos cuentan, que fui al cuartel de la Guardia Civil a denunciar y le dijeron, pues si no hay sangre, no podemos hacer nada. Como esta violencia psicológica, esta violencia estructural, esta violencia de la mirada, que ya tantos años han pasado que te he roto el plato de la comida que no me gustaba, que ya no me hace falta romper el plato, sino con mirarlo ya se activa en tu cuerpo el miedo. También lo que os acabo de contar, no lo repito, del bar. Otra mujer también han recibido mensajes de sus propias familias, ¿no? Yo la primera vez nos contaba una mujer que me pegó, se lo conté a mi madre, pero me dijo, hija, acabas de casarte, es lo que hay. Quizá porque muchas mujeres, sus propias madres, ya estaban viviendo esa violencia. Entonces, al final, como hablábamos, las cosas no cambian tanto. Ponías el ejemplo de las películas, ¿no? Y hablábamos del ejemplo que poníamos nosotras de las canciones, de cómo analizábamos canciones con las mujeres mayores, los boleros, las canciones incluso de rock and roll que nos han traído alguna vez, y analizábamos las letras como que, madre mía, ¿no? Qué cosas escuchábamos, pero ahora las cosas han cambiado y sacábamos nosotras las canciones de ahora, no de ahora solo del reggaetón, no, del pop, Malú, bueno, te pones a analizar cualquier canción y es el mismo mensaje, sí cambia la música, sí cambia el estilo, pero el mensaje sigue siendo el mismo. Decimos que las mujeres puede que no hablen, no lo nombren, pero al final la violencia habla. La violencia habla y sale por el cuerpo
y al final se nombra de una manera velada, y es que tu cuerpo pues sangra, ¿no? De alguna manera, y son síntomas físicos que muchas veces, y cuando vas al médico te dicen, no, es que esto ya es la edad, es que cómo no va a estar usted así, mujer, si es que ya usted tiene muchos años. No, los trastornos del sueño, las lesiones diversas, el empeoramiento, ¿no?, significativo de tu salud en general, el dolor crónico, las ansiedades, estos trastornos del sueño, realmente muchos son causados por la violencia de género, y es porque además decimos nosotras sobre todo que las mujeres mayores son como muy hiperfrecuentes de ir al médico. Las mujeres mayores a lo mejor no van a la trabajadora social de servicios sociales, pero al médico y a la doctora van semanalmente, mensualmente o cada 15 días. Y sin embargo suelen tener una hiporrespuesta, ¿no? La pastilla para el sueño, la pastilla para tal, pero no suelen preguntarle o preguntarse o dar un espacio de por qué no duermes, por qué crees tú que te duele el estómago, ha pasado algo en casa, qué situaciones, cómo es tu día a día, ¿no? Intentamos dar claves también a las compañeras y a los compañeros de atención primaria. Es por eso que a nosotras nos encanta trabajar e intervenir a través del cuerpo, facilitando el reencuentro con una misma. Nos parece importantísimo, porque dar voz al cuerpo es lo que permite regular emocionalmente, identificar también y manejar tus emociones, reconocer las claves internas que tenemos y también darse permiso, ¿no?, para sentir fuera de lo que está socialmente establecido. Un poco en la imagen, ¿no?, de que hablábamos hace un momento, ¿no?, de las actrices, ¿no?, como que, bueno, desaparecemos, pues poner el cuerpo sobre la mesa, el verte, el sentirte, el escucharte, nos parece súper importante. Así como ofrecerles un espacio libre, ¿no?, un espacio libre como una oportunidad, un espacio libre y respetuoso, para pensar, para pensarse, para oír, para escuchar otras voces, para nombrar, para identificar y también identificarse con esas situaciones. También para colocar y diferenciar las relaciones, ¿no? Las mujeres al final que sufren violencia pueden sentir que todas las relaciones al final son iguales, ¿no?, y desconfían mucho de las amistades, de las vecinas, de otro tipo de relación, ¿no? Entonces, el contrarrestarlas, ponerlas en esa dinámica, ¿no?, de, bueno, pues hay otro tipo, ¿no?, de buen trato, hay otra forma de relacionarse, o lo que tú estás viviendo no es una relación de amor, eso no es una relación, aunque sea lo que más desearas, ¿no?, cuando empezaste esa relación. Y también para ver lo que ocurre, ¿no?, cuando sientes cosas diferentes o se mueven cosas diferentes. El objetivo al final es, bueno, pues recuperar, reconstruirse y reconstruir sobre todo una identidad positiva de las mujeres mayores, con el fin de darse significado, ¿no?, y tener una proyección de su futuro, porque a veces pensamos que no hay futuro, ¿no?, ya una mujer mayor de 80 años, ¿dónde vamos? No, perdonar. O sea, a mí me encantaría con 80, con 90 pensar que no voy a acabar, ¿no?, y que mi último suspiro va a ser disfrutándolo de alguna manera, ¿no?, y eso yo creo que es un derecho que no podemos arrebatarle a ninguna persona y menos a nuestras queridas mujeres. Y además esto pues es lo que tratamos de hacer, ¿no?, desde nuestro programa. Bueno, el Hazte Visible, Hazme Visible que os comentábamos y donde os comentaba y decía, y nos gusta decir, que ponemos a la mujer como protagonista y como superviviente. Nos gusta hablar de supervivientes y no de víctimas. Los diré, es verdad que se me escapa mucho lo de víctima porque al final todo es así, las leyes, los recursos y demás, pero nos gusta traer la palabra de superviviente porque pensamos que las mujeres que han vivido ese tipo de relación, ese proceso, al final, bueno, solo una superviviente puede hacer eso. Bueno, os cuento rápidamente, ya no sé cuánto tiempo tengo, como estoy todo retrasándose, en 5 minutos, pues soy rápida. Vale. Pues os cuento, nosotras trabajamos con las mujeres mayores en espacios grupales principalmente. Les llamamos espacios de mujeres, de desarrollo personal y recuperación, ¿vale? Estos espacios, sobre todo para identificar y recolocar lo que están viviendo y sobre todo sintiendo, ¿vale? Y para eso
tiramos un poco de memoria. Tiramos un poco de memoria y pensamos en las mujeres mayores que hemos leído, a las mujeres mayores que hemos escuchado, a las que nos han precedido, nos acompañan y ese legado que nos han ido dejando. Porque las mujeres mayores, al fin y al cabo, que nos han acompañado durante la vida, son mujeres sabias. Son sabias que han abierto su camino con sus propias identidades, como han podido, con los recursos que han tenido y además desde la diversidad. Me gusta mucho aclarar que la mujer, cuando hablamos de mujer mayor, es como cuando la gente habla de África. La gente habla de África, África es un continente con cientos de lenguas, culturas, colores diversos de piel. ¿Qué me estás contando? Pues mujeres mayores igual. Nosotras, yo tengo ahora 45 años, cuando tenga 60 seré diferente a como es mi madre ahora que tiene 63. Pero es que entre vosotras, entre las mujeres mayores, hay una diversidad enorme en gustos, en fortalezas, en variedad. Al final todas vamos a llegar, ¿no? Es como si ahora nos dijeran, no, es que todas las mujeres de 40 años sois iguales. Nos extrañaría, ¿verdad? Pues cuando pensemos en mujer mayor también hablamos en diversidad. Y desde el grupo, porque pensamos, bueno, lo mejor es que lo definan ellas. Los grupos, ellas los definen como que estos grupos debería recetarlos el médico. Al fin y al cabo, los grupos son su mejor medicina, nos dicen, ¿no? Que están deseando, ¿no? Llegar, que llegue el viernes, hay un grupo los viernes, yo estoy deseando toda la semana que llegue el viernes. Otra mujer nos decía, salgo del grupo que no quepo por la puerta de lo grande que me siento. Y sobre todo porque cuando trabajamos en grupo se movilizan capacidades personales, se visibilizan fortalezas y además se ponen en marcha esas potencialidades, que sí, que son palabras, pero cuando lo estás haciendo lo ves cómo se pone en marcha, ¿no? Y además intentamos que sea siempre desde la escucha, la reflexión, desde el conocimiento, el autoconocimiento de sus emociones, de sus gustos, de sus aficiones, de sus miedos también, de sus seguridades e inseguridades, pero sobre todo dotándolas de ese espacio para expresarse, ¿no? Ese espacio que no han tenido, ese espacio de siempre pensar en los demás, pues este momento que tenemos semanal es para vosotras, es para que penséis en vosotras, qué os gusta, qué nos gusta. Teníamos antes un grupo de ocio, que lo nombrabas, la importancia del ocio, y yo me acuerdo que al principio era, ¿qué queréis desayunar? Porque bueno, hacíamos como salidas, intentábamos que siempre fueran actividades donde bueno, pues el referente, la autora o el tema fuera relacionado con mujer y luego íbamos a tomar algo pues por ese espacio de interrelación, ¿no? La importancia de las relaciones sociales cuando has estado tanto tiempo aislada. Y os decía, bueno, ¿qué queréis desayunar? Al principio era lo que tú quieras. Y yo decía, pero ¿cómo que lo que yo quiera? Si yo no sé lo que a ti te gusta. No, a mí me da igual, pero a ver, yo no tomo café. ¿Tú tomas café? Sí, entonces, bueno, y al final era como, ¿qué va a tomar? Pues mira, yo quiero el café con leche, pero no, la leche muy caliente, pero sin espuma de esa, que si no te lo voy a devolver en vaso y con la cucharilla, por favor, me la pones fuera. O sea, ya era como una especificidad, porque cuando das espacio, cuando generas, cuando regeneras, bueno, pues como todas nosotras, si nos gusta la pizza con o sin piña, pues igual. Bueno, importante también un espacio de no juicio. Son mujeres que se han visto juzgadas continuamente. Todo ha pasado por el juicio. Nos gusta que sean espacios muy cuidados, donde nadie juzga. Decimos, lo que aquí se cuenta, aquí se queda, aquí no sale nada. Me he quedado por aquí. Desde lo vivencial, como decía, que ellas vivan y, por supuesto, con un enfoque feminista, ¿vale? Un enfoque feminista, pero porque nos gusta poner el foco en las mujeres, ¿no? En los espacios propios y compartidos. Cómo soy yo en mis relaciones, en nuestra identidad como mujeres y como mujeres mayores, en los cuidados, en dar ese valor a los cuidados, que decía la consejera durante la pandemia. Bueno, los cuidados hay que darles importancia siempre y no se nos debe olvidar, porque sin los cuidados no hay vida. Y eso a mí, vamos, yo creo que me lo voy a tatuar al final. Y dando también visibilidad a las mujeres mayores de nuestras vidas y de sus vidas, recordar nuestros referentes. Bueno, y luego pues utilizando miles de materiales.
Nos gusta explorar con ellas porque muchas no han podido ir a la escuela, aunque luego os contaré. Bueno, si me da tiempo, no me va a dar tiempo, pero bueno, ya lo digo aquí, que siempre hay posibilidad para el cambio, siempre hay posibilidad para aprender y las mujeres no lo demuestran directamente, ¿no? Y respetando el ritmo del grupo, los intereses de las mujeres mayores, respetar lo que dicen y dan valor y muchas veces, aunque te hayas preparado sesiones, rescatar hilos de conversación, no forzar conversaciones. No toca hoy hablar de feminismo o de la relación en casa, no. Rescatar, oye, pues el otro día fue la manifestación esa del 8M, eso, venga, vamos a hablar, ¿no? Porque muchas veces la inquietud, la pregunta es la que genera y desde donde puedes debatir y desde ellas, ¿no? Desde sus necesidades, sus querencias y sus gustos. Y respetar eso porque es que nadie lo suele hacer. Lo del pollo me ha encantado, me lo pillo, porque es verdad. Al final hay un momento en la vida que hay que parar y si puede ser a través de nuestro apoyo, pues lo haremos, ¿no? Y que la pechuga, si te gusta, te la comas tú. Y además porque creemos que trabajando diferentes materiales, pues llegamos también a las diferentes sensibilidades y a las diferentes capacidades, ¿no? Si solo hacemos cosas escritas o solo cosas de imagen, pues estamos perdiendo a la gente que a lo mejor no escribe tan bien o a la gente que no ve tan bien. Entonces, bueno, y también porque muchas veces muchas mujeres no han tocado ni lo que es la plastilina o no han tenido colores. Entonces, bueno, también darle ese momento de disfrute. A nosotros nos gusta mucho disfrutar y pasarla bien. Y aunque trabajemos en violencia, nos reímos todos los días si podemos. Creemos que hay que traer también la alegría a la intervención en la medida de lo posible y obviamente acompañar. Y para eso siempre intentamos estar dos compañeras porque a veces son sesiones duras y hay mujeres que necesitan momentos, por esto que decía la compañera, ¿no? A la hora de entrevistar a alguien. Claro, a nosotras también nos pasa, estamos en una sesión y alguien dice algo, una palabra o un comentario y hay mujeres que se rompen. Entonces, podernos salir un momentito con ella para que tenga su espacio para hablar también nos parece importante. Entonces, en la medida de lo posible, siempre en los talleres estamos dos compañeras, mi compañera Cristina, que es psicóloga, y yo que soy la trabajadora social, pero vamos, que estamos ahí en equipo y en cualquier momento podamos salir con ella. Y porque al fin y al cabo nos parece importantísimo sacar y visibilizar las fortalezas de las mujeres mayores, su sabiduría, su experiencia, su resiliencia, su capacidad de adaptación, su autonomía, la diversidad, su capacidad de lucha, su motivación y sus ganas de aprender, la capacidad para superar las pérdidas y también de situaciones traumáticas y el mayor tiempo libre. Al fin y al cabo, es verdad que muchas veces me voy a la una, que vienen los nietos a comer, pero como eso también con el tiempo y con la práctica y el haberte reservado un tiempito, y lo que decimos, si no puedes venir, no pasa nada. Nuestro recurso no es un recurso que tengas que firmar y venir. Que puedes venir, estupendo. Que no puedes venir, también estupendo. Lo que tengas es importante. Si vienes y es importante para ti, para nosotras ya está el trabajo hecho. Y también que en el grupo pues, se generen relaciones positivas, de buen trato y de confianza y apoyo entre ellas. Voy acabando, ¿verdad? Vale. Os iba a hablar de claves, pero bueno, me las pedís por correo. Bueno, sobre todo, puedo pasaros la presentación sin problema y, el trabajo con el cuerpo. Tenía hasta un vídeo. Todo esto ya lo hemos visto, pero esto es con lo que me quedo. Que veamos a las mujeres mayores pues, en toda su diversidad, ¿no? Y permitir que caminen a su ritmo, que es lo que les hace ser las protagonistas de sus vidas. Así que nada, muchas gracias, me emociono y todo ya.